Bueno, bienvenidos todos esta tarde. Les acabo de poner ahí en el chat un material que quiero compartir con ustedes acerca de la sexualidad. Nuestro tema que vamos a tratar hoy es un tema muy importante. Obviamente que vamos a hablar sin mitos, sin tapujos, sin problemas. Vamos a hablar realmente sobre cómo es el noviazgo y cómo se debe tener desde la perspectiva bíblica el comportamiento o la conducta sexual. Doy gracias a Dios por el privilegio, porque el pastor Juan José me considero uno de sus amigos y creo que me invitó para tener la oportunidad de poder compartir con ustedes y a la vez con ideas que me permiten pensar hacia el futuro cercano en la JNI de cómo podemos hacer algunas cosas importantes en cuanto a este tema. Los felicito a todos ustedes por estar aquí y vamos a comenzar entonces a hablar acerca de la sexualidad en el noviazgo. Vamos a compartir, voy a pedirle a Esteban en algún momento que nos permita tener unos grupos, ¿verdad?, de discusión. Me gustaría que lo hiciéramos por género, es decir, Esteban, si puedes hacernos dos grupos, uno de mujeres y uno de hombres, para que podamos tener una discusión muy buena y que sea a través del mismo sexo, porque vamos a poder tener la confianza y yo esperaría que también pudiéramos hacerlo. Ok, vamos a empezar con esto, nuestra realidad. Quiero, en el manual usted, si está en PDF, puede escribir sin ningún problema, pero quiero que escriba una lista de 5 tentaciones que experimentas en el noviazgo. Ok, si usted tiene novio, usted sabe, o novia, usted sabe de lo que estoy hablando, pero más que todo, déjeme llevarlo a esta parte que quiero que también usted pueda tener. Escriba en su manual, ¿verdad? O escriba en una hoja mientras puede tener su manual, pero también quiero compartir con ustedes esto para que pueda ser un poquito más discreto y que ustedes puedan tener la libertad para hacerlo sin ningún problema. Usted puede hacerlo por una aplicación que se llama Mentimeter. La conocen, ¿verdad? Vayan por favor en su móvil a menti.com y por favor vayan y busquen el código 49267906. ¿Sí lo tienen? ¿Están conmigo? Ok, entonces escriba, fíjese bien, qué interesante. Vamos a escribir en este código 49267906. Vamos a escribir las 5 tentaciones que experimentan en el noviazgo. Obviamente, su respuesta es una respuesta confidencial. Usted la va a escribir y conforme eso, usted vamos a ir reflexionando a ver cuántos coincidimos. Muy bien, ya llegó la primera. Vamos a ver. Vamos, escríbanlo. Todo, ¿verdad? Ahí está menti.com en su móvil y escribe el código 49267906. Son 5. Muy bien. Muy bien. Vamos. Vamos a ver qué nos va saliendo ahí en el transcurso de que estamos acá. ¿Sí me escuchan? Ok, ahí va. Muy bien. Excelente. Muy bien. ¿Están todos escribiendo? Muy bien. Uh-huh.
Muy bien. Ahí vamos. Miren qué interesante. Las más grandes, las que son comunes, sobresalen. Así que usted puede ir viendo en cómo se va moviendo, cuáles son los diferentes aspectos que estamos señalando. Muy bien. Tenemos celos, tenemos violencia, egoísmo, placer, toxicidad, la unión libre, las relaciones sexuales, la inseguridad, la violencia, pero si usted nota, se mantiene mucho lo que es las relaciones sexuales o más bien dichas, las relaciones coitales, ¿verdad? Que obviamente es lo que más se maneja en relación a lo que queremos decir. Muy bien, interesante, ¿no? Eso, deseo, mire, está por ahí por un lado, fetiche, soledad, todo lo que usted, mentira, violencia, egoísmo, toda esa parte que ustedes, infidelidad, emociones desordenadas, excelente. Eso trae como resultado también alejarse de la iglesia, bueno, impulsos, ¿verdad? Todo esto es prácticamente de las realidades que nosotros vamos a hablar este día. Entonces, escribe en su manual, ¿verdad? Esto es para usted, si usted lo quiere conservar, pues es siempre una bendición. Estos aspectos que estamos hablando acá, precisamente son los que tenemos como una realidad en nuestras iglesias locales. Nuestra realidad es que vivimos en un mundo donde tenemos una situación de tensión, ¿verdad? Los jóvenes están sumidos a tensiones que nos tenemos que detener para pensar qué podemos hacer, especialmente con los que son más jóvenes. Me llama la atención que el tema está para reflexionar sobre la temática de la sexualidad en el tiempo de noviazgo, buscando crear una conciencia sobre el respeto hacia uno mismo y hacia los otros. Dentro de estas realidades, entonces vamos a hablar de cuál es la realidad de los jóvenes en la iglesia, cuál es la realidad sobre la sexualidad y cuál es la realidad en la que cada uno de los jóvenes puede estar pasando, ¿verdad? Puede estar teniendo un momento difícil dentro de su vida. ¿Y qué es lo que estamos haciendo como familia, verdad? De esto se trata, que pensemos qué es lo que la familia está haciendo para ayudarnos y acompañarnos en este momento, pero también qué es lo que está haciendo la iglesia. Yo quisiera preguntarles aquí rápidamente, ¿cuántos de ustedes creen que la iglesia está haciendo lo suficiente para que podamos dar una buena educación acerca de la sexualidad a los jóvenes? ¿Cuántos creen que estamos dando ese acompañamiento? ¿En qué está enfocada realmente la iglesia? La iglesia en algunos momentos de la vida se ha enfocado solamente a ver una parte del ser humano, especialmente en los jóvenes. Los jóvenes, que es lo que hemos venido luchando por muchos años, hay que poner atención especialmente en ellos, porque son cuando empiezan a tener su propia identidad, cuando empiezan ellos a crear conciencia, a fortalecer su fe, pero también donde nosotros tenemos que paradójicamente detener a los jóvenes para que no tengan sexo y debemos de empujar a los viejos para que sí lo tengan. Es interesante, ¿no? Este tema. Sin embargo, nuestra parte ahora es de formación, de educación. ¿Cómo nosotros vamos a ver la sexualidad desde la perspectiva bíblica? Entonces, yo quiero preguntarle a Esteban. Esteban, ¿estamos listos para tener un tiempo de preguntas y podamos tal vez ellos discutir sobre unas preguntas que yo tengo para ellos, ¿sí? Sí, claro. Perfecto, entonces... Todavía no hacemos los grupos, ¿verdad? No, ahorita voy a poner las preguntas, ellos las tienen en su manual, pero para que ellos puedan refrescarlas, quiero que ustedes piensen en esto, pensando en toda la realidad que tenemos, que hemos visto en Mentimeter. Ahora usted pregúntese en el diálogo, ¿por qué caemos ante esta tentación? ¿Verdad? Si ustedes vieron cuáles eran las más... Hablen sobre las que vieron que son las más comunes para todos y especialmente las que son más realistas en nuestro contexto. ¿Qué provoca ceder a la tentación en nuestra vida espiritual? ¿Cómo podemos resistirnos a la tentación? Yo quiero que ustedes vayan por 10 minutos y puedan
hacerse y responder estas preguntas. ¿Cómo podemos dejar un pecado continuado? Es algo que estamos haciendo. Es una práctica que lastimosamente se nos hizo un hábito y obviamente nosotros estamos haciéndolo como que fuera normal. ¿Y cuáles son las consecuencias de caer en este pecado? Así es que voy a invitarlo entonces y pedirle a Esteban que por 10 minutos usted vaya a un grupo y comenten, ¿verdad? Como les digo, estamos hablando desde la perspectiva sexual como cristianos, pero también como jóvenes, ¿verdad? Donde tenemos que obviamente expresarnos. Así que tengan ese tiempo, 10 minutos, y luego regresamos. De cometer pecados sexuales por falta de conocimiento, porque no le orientan en la familia, que es el órgano que está encargado de orientarlo, no lo orienta, pero también en la iglesia no le enseñan qué está bien delante de los ojos de Dios. Y creo que esa es una de las razones por la cual los jóvenes hoy en día caen en tentaciones sexuales. Creo también que es por falta de visión. Visión de lo que tú quieres, de lo que tú tienes, de hacia dónde te quiere llevar Dios, porque entonces se descuida todo y nada más va uno viviendo al día, ¿no? Como esa visión del futuro a donde Dios nos quiere llevar y entonces descuidamos todo y podemos pues caer también en esa parte, ¿no? Sí. Repito nuevamente la pregunta. ¿Por qué caemos ante la tentación? Me gustaría como recomendación que fueran muy específicos y precisos, ¿verdad? La pregunta es clara. ¿Por qué caemos en la tentación? Piñón dijo, porque creemos que tenemos autocontrol, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué más? ¿Por qué caemos en la tentación? A veces por placer, por querer tener placer. Ok, perfecto. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? Perdóname la expresión, ¿por qué se harta el gato al ratón? Por estar jugando ahí con él. Interesante, ¿no? Entonces, hermanos, ábranse. ¿Por qué caen en la tentación? ¿Por qué muchas veces caemos en las tentaciones? Yo les digo, siempre hablo con jóvenes acerca de esos temas, que ya cuando caen en la tentación están pero muy arrepentidos, y es porque a veces quieren sentir placer, y les digo una palabra dominicana que dice, ese gusto momentáneo te salió muy caro, y a veces es por querer estar probando, ¿no? Esas cosas que no es el tiempo de probar. Ok, segunda pregunta. Piñón, si estás hablando. ¿Ven las preguntas? ¿Qué provoca ceder en la tentación y cómo podemos resistir la tentación? Vamos, como que le están hablando a sus jóvenes en la iglesia local. Yo creo que a veces una de las cosas que provoca que nosotros caigamos en la tentación es a veces las personas que tenemos a nuestro alrededor, que nos dicen cosas que ellos disfrutan, pero que verdaderamente no es correcto. Y creo que una de las maneras que uno puede evitar la tentación es rodearse de las personas correctas, y buscar más de Dios, porque Dios es que nos enseña qué es la verdad. Muy bien. ¿Cómo podemos resistir la tentación? A ver, Rancés, dale. Perdón, iba a decir que también es esa parte, ¿no? De irte dejando, no recuerdo quién dice de los pecados fríos y los pecados calientes, ¿no? Que los pecados fríos son el descuidar tu vida espiritual y eso provoca pues que ya llegue un pecado escandaloso, ¿no? Como pues caer en la tentación y que ya se ha visto, ¿no? Pero a veces el descuidar tu vida espiritual no es vista como tal, así dejas de orar, dejas de leer la Biblia, o creo que también el hecho de enfocarte solo en un área de todo lo que sería como la parte espiritual, por ejemplo, darle mucho peso a la oración y no darle suficiente peso a la lectura de la palabra, a la meditación, creo que también es parte de. Qué bien, chicos.
Yo creo que también una de las cosas que nos motiva o que nos provoca caer en la tentación es la soledad. La soledad en términos de acompañamiento y también en la soledad de literalmente estar solo, ¿no? Creo que eso provoca mucho lo que es el que nos lleve a caer en la tentación, y una forma de evitarlo es tratar de tener una persona que nos acompañe y que nos oriente con relación a eso. Interesante. Fíjense que, bueno, realmente qué bueno que ustedes como jóvenes maduros están en este tiempo hablando acerca de esto. Pero la pregunta también sería, ¿cómo podemos resistirnos ante la tentación? O sea, estamos hablando que las 5 tentaciones, si pensamos en las 5 tentaciones más grandes, es el sexo, es la pornografía, es la masturbación, y son cosas que son reales, ¿no es cierto? Son cosas que en alguna manera u otra, como seres humanos, porque estamos hablando, no somos extraterrestres. O sea, si no tenemos esos impulsos, somos extraterrestres. Pero si ustedes son seres humanos y que están en lo mejor de su edad para experimentar esto, entonces es cuando debemos de hablarlo. Por eso considero yo importante este tema como un acompañamiento. ¿Cómo podemos resistirnos? ¿Cómo te resistes, Esteban, cuando tienes ganas de masturbarte? Cuando tienes ganas de... Okay. Huir de la tentación. Huir de la tentación. Muy bien, excelente. Así, lean la pregunta y respondan en base a la pregunta. ¿Cómo podemos dejar un pecado continuado, Ramsés? ¿Cómo puedes dejar un hábito que ya tenés arraigado? Creo que sinceramente es como por grados o por etapas, porque a veces se quiere cortar de tajo algunas cosas, ¿no? Que no estoy diciendo que no se pueda, pero en muchas ocasiones eso provoca que pues se vuelva a caer, ¿no? Entonces cuando lo vas dejando poco a poco y acompañado, o sea, yo lo veo muy importante. Yo tengo mi grupo de amigos con el cual pues rendimos cuentas y entonces hablamos pues de todo, ¿no? Y nos estamos ayudando, nos estamos apoyando en teléfono, por teléfono, mensajes y todo eso. Pero yo creo que eso es muy importante, el ir dejando las cosas también poco a poco. Habrá quien lo puede dejar hacer de jalón, pero casi no se da. Muy bien, excelente. O sea, es un proceso, pero también es una crisis, ¿no? Excelente. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de caer en pecado? La muerte espiritual, pero también el daño físico y emocional que provoca el pecado. Ok. Dice un libro que nadie ha inventado un preservativo para el autoestima, ¿no? Para el daño que hace realmente en nuestro corazón. Entonces ahí podemos ver cómo realmente el impacto que causa las decisiones que tomamos puede causarnos daño. Por eso, inclusive yo venía en mi mente, Esteban, pensando, voy a encontrar jovencitos, adolescentes, ¿verdad? Me proyecté más a la parte de los adolescentes. Sin embargo, considero esto también oportuno, porque también pues los jóvenes tienen y experimentan este tipo de sensaciones, ¿verdad? Más cuando ya consideran que tienen la edad, que están a punto de, y obviamente esto los puede también de una manera u otra confundir. Muy bien, ¿alguien más quiere aportar? Algo que tan solo quería decir era sobre la pregunta 4 de cómo podemos dejar un pecado continuado. Okay. Lo digo en confianza, yo en un tiempo de mi vida, en mi adolescencia específicamente, fui adicto a la pornografía. Y una de las cosas que yo pensaba que podía ser la solución era el querer dejar de hacer eso de un día para otro, y nunca me funcionó, porque a veces dicen deja eso y tú vas a poder, y no es así. A veces hay que tratar de cambiar hábitos, porque el pecado a veces llega a ser un hábito en nuestra vida y hay que ir cambiando esos hábitos, porque por más que nosotros queramos dormir el pecado, si lo dormimos, en un momento va a salir. Cuando nosotros pensemos que tenemos fuerza para que ya acabamos con él y ya no existe más, en el momento menos indicado aparece. Entonces yo creo que una de las maneras de solucionar ese pecado continuado es ir cambiando los hábitos, ¿no? Muy bien, excelente. ¿Han leído todos el nuevo libro que estamos hablando hoy en Iglesia Nazareno de El Sendero en la Gracia? Sí. Ya tuvieron la oportunidad. Yo, si no lo han leído, les animo a que lo lean.
especialmente en la gracia salvadora, que habla de que tenemos que cambiar hasta nuestro lenguaje acerca del pecado, porque el pecado, hermano, cuando le decimos a los jóvenes es malo y no hay que hacerlo, es algo moralista, pero cuando tú le enseñas acerca de lo que el pecado hace y el daño que genera en tu vida y a las personas que están a tu alrededor, hay un cambio de mentalidad, ¿verdad? Pero también debemos de hablarle como es, porque aunque es pecado, es placentero, ¿no es cierto? O sea, pero lo maravilloso de eso es que lo que Dios ha hecho, fíjense bien, lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para usarlo o para hacerlo en el momento apropiado. Como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo, ¿no es cierto? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que estar. Esteban, creo que el tiempo, no sé cuánto le dimos, porque yo veo que tenemos 11 minutos ya. Como usted guste, pastor, igual no tenemos conflicto con el tiempo ahorita. Si quiere, ya empezamos como usted me diga, que regresemos. Anoten eso, porque, por ejemplo, de los hombres, ¿quién quiere representar para ir a hablar allá un poquito acerca, así sin temor, y darle respuesta a las preguntas que hemos tratado? ¿Está bien? A ver, ¿quién se ofrece? ¿Lo hacemos dedocráticamente o democráticamente? Yo creo que Piñón se anima. Piñón se anima. Piñón es el bueno. Bueno, Piñón, mira. Pero a ver qué onda, cómo está. Ok, Piñón, trata de explicarlo lo más claro posible. Muy bien. Vamos, Esteban, cuando quieras, volvamos al grupo. Okay. Volvemos todos, ¿verdad, pastor? Volvamos todos, sí. Y vamos a dejarlo habilitado para el último grupo que va a ser al final. Ok. ¿Qué respuestas nos tienen en cuanto a las 5 preguntas? Para ir avanzando un poco, cuéntenos, las señoritas, la que va a representarlo, ¿por qué caemos ante la tentación? Hemos visto que dentro de la más fuerte fue acerca de las relaciones coitales, ¿verdad? Que generalmente hablamos de ellas como relaciones sexuales. ¿Por qué caemos ante esa tentación? Puedes hablar porque no sé con el internet y estoy tratando Vamos. de conectar, no sé qué onda. ¿Quién representa a las señoritas? Sin miedo, no tengan miedo, ¿verdad? Aquí estamos en confianza. Aquí en El Salvador decimos estamos entre cheros. A ver. No sé qué onda. Vamos a pedirle a Piñón. ¿Ya entró Piñón? No, Piñón hasta se nos fue ya de la reunión. A ver, Sara, vamos, Sara. Tú puedes darnos una respuesta, vamos. En la primera, porque caemos ante la tentación. Ajá. Yo no estuve ahí, pero bueno, porque tuve problemas para entrar, pero en esa hablábamos un poco acerca de que tenemos referencias en cuanto a las amistades que no son cristianas, que lo normalizan estas acciones, y les comentaba que lo curioso es que muchas veces las personas que no son cristianas y tienen relaciones sexuales, pareciera que está bien, que no hay problema. Y cuando hay noviazgos cristianos que tienen relaciones sexuales, tienden a embarazarse y luego a casarse, porque cometieron el error y a veces ocurre eso. Hablábamos sobre eso y pues simplemente porque a veces no se habla mucho sobre el tema, entonces uno desconoce y tal vez eso pueda ser un motivo. Bien, excelente. ¿Qué provoca ceder a esa tentación en nuestra vida espiritual? Vamos, para avanzar, ¿verdad? Denle en respuesta y vamos avanzando. Hay mucho material y solo me han dejado 1 hora. La falta de comunión con Dios. Muy bien. Excelente, Adriana. Muy bien. Anótenlo ahí para que les quede. ¿Cómo podemos resistirnos a la tentación, Esteban? A mí, Esteban. Al Esteban Juan Alcántara. Es que he estado confundido con el otro Esteban y cada vez que dice Esteban, yo, a mí.
Pero bueno, una de las cosas que en el grupo estuvimos hablando es que una de las cosas que nos ayudaría a no caer en la tentación es tener un acompañamiento, porque a veces es por falta de soledad, porque no nos orientan o porque queremos probar antes de tiempo, y creo que es una de las maneras, tener un acompañamiento. Muy bien, excelente. ¿Cómo podemos dejar un pecado continuado? Me gustó lo que dijo Ramsés. Ramsés, cuéntanos, ¿cómo podemos dejar un pecado continuado? Sí, comentaba que en muchas ocasiones se nos dice que tenemos que dejar las cosas de golpe y pues a veces no se puede, ¿no? Cuando ya es un hábito, creo que de la misma manera se va cediendo, ¿no? Por grados vas dejándolo poco a poco y pues con acompañamiento. No necesariamente tiene que ser de jalón y no porque se continúa haciendo, pues obviamente es pecado, ¿no? Pero pues se va dejando poco a poco. Muy bien. Alison, cuéntanos, ¿cuáles son las consecuencias que vienen a nuestra vida cuando caemos en pecado? Pues en el grupo no llegamos a esa pregunta, como que hablamos demasiado de las otras, pero yo creo que de las consecuencias es en nuestra vida espiritual es donde más afecta. El sentimiento de culpa creo que nos invade y no permite que avancemos y no permite que nosotros mismos podamos como aceptar ese perdón que Dios nos da, porque seguimos enfrascados en que cometimos ese pecado. Interesante. Entonces, creo que de las consecuencias más notables es en nuestra vida espiritual puede llegar como un enfriamiento. Interesante, interesante cómo lo enfocas. Sin embargo, más adelante vamos a ver algunos aspectos que nos van a hacer pensar de una manera integral. Pero muy bueno, muy bueno. ¿Alison o Aileen? Yo soy Alison. Okay. Excelente. Esteban, ¿me das acceso siempre a compartir mi pantalla, por favor? Muy bien, quiero compartir con ustedes mi presentación y avanzar un poquito una vez más. Quiero presentarles unas estadísticas que realmente me interesa que ustedes vean esto porque ante el estudio y ante la conferencia estaba buscando mucho material, libros y estadísticas. Pero me llamó la atención, hace 27 años se hizo este estudio en relación a lo que los jóvenes están mirando como bueno o como malo. Y yo quiero que ustedes vean que el 66% de los jóvenes mienten a sus padres. De estas estadísticas realmente, ¿cuántas creen que realmente son veraces el día de hoy? Y algo interesante, que estamos hablando que 2 de cada 3 jóvenes que son cristianos. Esto todavía me preocupa aún más. Aún 27 años atrás, ¿cómo estaría hoy las estadísticas si las tomáramos en cuenta? ¿Ustedes creen que sería menos o sería más? Hay otra realidad que podemos ver también. El 59% mienten a sus compañeros. Y de este 59% hay 6 de cada 10 jóvenes que son cristianos. Imagínense. Vámonos a la tercera. La tercera es el 36% ha copiado en un examen. 1 de cada 3 jóvenes cristianos. A ver, ¿cuántos de ustedes han copiado en un examen? No, aquí no hay copiones, ¿verdad? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos agarre confesado. Ya vi muchas sonrisas. Algunos hasta apagaron la cámara para que no viéramos ahí. Muy bien. El 20% ha intentado lastimarse físicamente. Estamos hablando de 1 cada 5 jóvenes cristianos. Imagínense esa otra. El 8% ha tomado drogas ilícitas. Hablamos de 1 de cada 10 jóvenes que ha hecho eso. Y finalmente, hablando en el tema del noviazgo, el 55% ha acariciado los pechos o los genitales o ha tenido relaciones sexuales con su novia. Es decir, 1 de cada 2 jóvenes cristianos. Esto obviamente me lleva a mí a pensar en cuál es nuestra realidad ahora. Si esto realmente fue hace 27 años, imagínese usted, ¿cómo podemos nosotros visualizar el mundo hoy en el que vivimos? Prácticamente nos está dando un mensaje de alerta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos teniendo una realidad que obviamente nos está llevando a pensar en que tenemos que poner atención, especialmente con nuestros jóvenes. Por muchos siglos la sexualidad ha sido compleja de explicar y hablar.
y por la concepción dualista que se da entre el ser humano, apoyada por San Agustín de Hipona en el siglo IV, donde decía que la carne se opone al espíritu y que es mala, y obviamente no tiene fundamento bíblico. Y hay una pregunta que un joven hace: ¿para qué nos hizo Dios de tal forma que sintamos ganas de tener sexo si después nos lo prohíbe? El sexo es impuro, ¿cierto? Esta es una pregunta que nos hace pensar realmente en la manera en que nuestros jóvenes están mirando la sexualidad. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios creó al ser humano con la capacidad de sentir no solo emociones, sino también sensaciones físicas, y estableció una relación intrínseca entre la forma en que sentimos a nivel físico y también emocional y nuestra condición espiritual. Es decir, lo biológico se relaciona con lo psicológico y lo espiritual, y es el perfecto diseño de Dios con que Él creó al ser humano para que disfrutara de la sexualidad. Esto es importante, en el tiempo correcto. Por eso le cito nuevamente Eclesiastés: todo tiene su tiempo. Hay tiempo para jugar con carritos, hay tiempo para jugar con capirucho. ¿Cómo le llaman a lo que juegan el Chavo del Ocho que jugaba? Aquí le llamamos capirucho. Hay cosas, hay tiempos específicamente donde corremos, saltamos como niños, jugamos lo que usted quiera. Pero el tiempo también en el del noviazgo es para conocernos, es para que podamos mirar cuáles son nuestros intereses y para que podamos saber si podemos formar algo formal con esa persona. Las órdenes nerviosas, para hablar un poco acerca de cómo se entrelazan, las órdenes nerviosas de nuestro cerebro ante la estimulación provocan una vasodilatación, la cual tiene como objetivo llevar una gran cantidad de concentración sanguínea a los genitales. Y este proceso conduce a los varones a tener una erección y a las mujeres una lubricación vaginal. Obviamente, esto es lo que Dios ha diseñado para que cuando llegue su momento, obviamente podamos disfrutar de la sexualidad tal como Dios lo creó y no resistirnos ante esa situación. Pero el tener la relación sexual no está supeditada a cumplir su propósito con solo sentirlo, sino con el hecho de estar casado y tener la bendición de Dios para disfrutar de la sexualidad con la que Él nos ha formado. Las relaciones sexuales son un don de Dios y en la humanidad es una unidad íntegra con la imagen de Dios. Por lo tanto, el ser humano es sexuado y no es objeto de represión, sino de disfrute cuando llega su momento. Por eso me encanta el pasaje que les voy a mostrar en Cantares. Mire, abra su Biblia en Cantares, en el capítulo 4, verso 1 y 12. Me encanta cómo dice Cantares. Me permiten leérselo. Dice: cuán bella eres, amada mía. Cuán bella eres. Tus ojos tras el velo son dos palomas. Tus cabellos son como los rebaños de cabras que retozan en los montes de Galaad. Tus dientes son como ovejas recién trasquiladas. Es decir, ella se cepillaba muy bien los dientes, ¿verdad? Porque me imagino que tenía dientes blanquitos, porque estaban trasquiladas, que ascienden luego de haber sido bañadas, dice. Cada una de ellas tiene su pareja, ninguna de ellas está sola. Tus labios son cual cinta escarlata, tus palabras me tienen hechizado, tus mejillas tras el velo parecen dos mitades de granada, tu cuello se asemeja a la torre de David construida con piedras labradas, de ella penden 1000 escudos, escudos de guerrero todos ellos, tus pechos parecen dos cervatillos, mire qué interesante, dos crías mellizas de gacela que pastan entre azucenas. Antes de que el día despunte y se desvanezcan las sombras, subirá la montaña de la mirra a la colina del incienso. Toda tú eres bella. Mire qué interesante. Amada mía, no hay en ti defecto alguno. Me encanta cómo Dios, en su gracia y misericordia, permite que el ser humano pueda disfrutar de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Cantares nos da un claro ejemplo de cómo Dios quiere que los matrimonios enaltezcan el amor erótico, tal como lo sucede con la Sulamita y su amado.
se pone en el hombre y la mujer una estrecha capacidad inmensa creativa para disfrutar del placer en un estrecho vínculo de amor, respeto y equidad. El plan de Dios para cada uno de nosotros en el matrimonio tiene que vivirse de manera responsable, con prudencia y orientada por el principio eterno de que Dios es amor, tal como lo define 1 Corintios 13, 4 al 7. Miren lo que dice. ¿Podrías leerlo, Sujei? Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Excelente. Por lo tanto, debemos, jóvenes, recordar que la sexualidad orientada por este amor está marcada por las siguientes características. Reconoce al otro y se refiere a un vínculo más que a una función puramente biológica. El fin último no es la copulación o el placer momentáneo. Esto va más allá de lo genital. Por eso, bajo esta premisa, yo quiero que usted reflexione y que decida experimentar en su vida verdaderamente el amor que Dios ha ofrecido en nosotros. Ahí tiene usted en su manual algunas premisas que yo voy a compartir con usted. Vea, la experiencia de disfrutar el sexo en el plan de Dios hasta el matrimonio. ¿Cuál es? Número 1, bendición. Número 2, amor. Número 3, afecto. Número 4, confianza y sensación de seguridad. 5, respeto. Y número 6, libertad y responsabilidad. Esto es lo que obtenemos. Esta es la experiencia maravillosa que obtenemos cuando vivimos la sexualidad de la manera en la que Dios nos ha hecho. Pero cuando decidimos saltarnos la tranca o no esperar el tiempo correcto o no esperar el momento que Dios pues nos ha designado o usted decide, entonces tenemos, en vez de tener bendición, tenemos vergüenza y culpa, lo que decía Aileen. Esa vergüenza que realmente nos afecta, y no solamente a nosotros, sino a nuestra familia. Imposición, hay imposición y también hay una parte egoísta del ser humano, a querer lo que él quiere. También hay irrespeto a la dignidad de la persona, ¿verdad? Ahí en su cuadro usted puede ir escribiendo, hay un irrespeto a la dignidad de la mujer, la cosifican para poder tener un placer. Y también, obviamente, estamos hablando de que hay desconfianza. Ya la relación no se basa en la confianza y en la sensación de estar con alguien con seguridad, sino hay una desconfianza, hay inseguridad y finalmente también se convierte en una irresponsabilidad. Esto, hermano, nos tiene que llevar a pensar en cómo nosotros estamos viviendo nuestra sexualidad y cómo queremos, pues obviamente, tener el tiempo correcto para hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Debemos recordar que Dios es el experto en el sexo. El ser, el creador, ese maravilloso de Dios es el que diseñó también un manual de usuario. Él tiene las verdades que compartimos acerca de la sexualidad y es mejor que cualquier otro precisamente en este tema. Miren lo que dice Génesis capítulo 1, verso 27 y 28. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a la imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Pero la sexualidad no es meramente una cuestión física. El pensamiento sistémico sugiere que la sexualidad es integral, es decir, que considera todos los aspectos de la vida humana y que cada uno de ellos influye e interactúa en la misma vez con el otro. A esto nos referimos cuando hablamos de la personalidad integral o total del ser. En gran medida, esta es la teoría que también se expone al famoso filósofo español José Ortega, que nos dice en sus Meditaciones del Quijote, que indica que la vida humana consta del ser mismo y la realidad que lo circuncida.
Es por eso que declara: yo soy yo y mi circunstancia, apuntando directamente hacia lo que es la sexualidad humana. Muchas veces nosotros confundimos. ¿Por qué? Porque estamos bombardeados de manera publicitaria en fórmulas de sexualidad, combinándolas con otros conceptos que se tergiversan con la belleza, con la cuestión social, con las tensiones de los amigos, con el mismo contexto social, la relatividad. Y esto obviamente ha separado el pensamiento o la receta original de Dios de la sexualidad y lo ha vuelto pues obviamente en un hedonismo, donde lo que queremos precisamente es darle rienda suelta a la promiscuidad, a la sexualidad, a todo lo que tiene que ver obviamente con el placer sexual. No debemos de olvidar que también el ser humano es un ser gregario, es decir, que tiene la capacidad y la necesidad de vivir en comunidad. Esta apreciación la vemos en Génesis 2:24, donde Dios reconoce la necesidad del hombre y por eso Él forma a la mujer, a la hembra, pues también de su mismo cuerpo. Esta compañía obviamente es la que nos habla acerca de cómo nosotros podemos relacionarnos, pero no debemos de perder de vista que la sexualidad, Dios la formó, Dios nos hizo tal como somos, pero también lo hizo con el deseo que disfrutáramos dentro del marco del matrimonio, dentro del tiempo en que Dios ha estipulado y que ustedes han decidido. Todo esto es una realidad de lo que estamos hablando. Se ha cosificado la mujer, aún si ustedes ven, hay vallas publicitarias, promociones, están vendiendo llantas y ponen una mujer en bikini. ¿Qué relación tiene que ver una llanta con una mujer? A menos que se refiera a que esté bien gordita y que se le salga una llanta, ¿no? Pero yo creo que no, o sea, yo creo que lo que están haciendo es vendiendo. ¿Por qué? Porque al hombre, oiga bien, las mujeres, al hombre se le enamora, ¿por qué? Por los ojos. Y a la mujer se la enamora por los oídos. Entonces, aquel hombre que sabe estimular y motivar a una persona, obviamente lo puede hacer de la manera negativa, pero también de la manera positiva. Esto es una realidad y por eso muchos jóvenes están confundidos sobre el tema de la sexualidad. Pareciera que la sexualidad es un ente que logra dominar al ser humano, cuando en realidad debe ser el ser humano que domine la sexualidad, porque la sexualidad también es un comportamiento de acuerdo a nuestro género. Por lo tanto, la sexualidad se convierte en una conducta y somos los seres humanos llamados a dominar la conducta. Y obviamente más nosotros como cristianos, con el Espíritu Santo que camina y nos acompaña y con el temor de Dios, obviamente podemos hacer algo en nuestra vida. Entonces, ¿por qué todos los jóvenes y adolescentes están sucumbiendo ante las presiones constantes de una sociedad que está enloquecida por el sexo? Bueno, es interesante. Vean, quiero contarles rápidamente una historia que se da en Alaska. En Alaska hay una tribu de esquimales que ellos, cuando viene la temporada de lobos, ellos lo que hacen es agarran una navaja y le echan sangre de cualquier animal. Y cuando ya se seca la sangre, le vuelven a echar otra vez sangre, de tal manera que a ese gran cuchillo o navaja lo hacen como una paleta. Fíjense qué interesante lo que hacen ellos. Y esa paleta la ponen en el lugar donde van a pasar los lobos. Y cuando un lobo pasa, siente el olor a sangre y lo que empieza a hacer es a lamer precisamente el cuchillo. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el cuchillo está helado. El cuchillo, ellos están pasando su lengua por el cuchillo helado con sabor a sangre y como van chupando, la sangre se la van comiendo, ellos están contentos y cuando sienten ya su propia lengua es la que está obviamente sacando la sangre hasta cortarla. ¿Por qué pongo este ejemplo de estas personas? Porque el lobo
al sentir su sangre calientita en su estómago, está saciando su hambre, pero no se da cuenta que él mismo se está matando hasta vaciarse. ¿Por qué? Porque ya perdió la sensibilidad de su lengua. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestro contexto? Para ponerlo como un ejemplo con nuestros jóvenes. Que nuestros jóvenes no han comprendido realmente que en el noviazgo hay maneras de disfrutarlo. Por eso todo tiene su tiempo. El noviazgo es para conocerlo. Lucas Ley dice que él recomienda amistades largas, hermano, para que luego hayan noviazgos cortos y ya sea una antesala para el matrimonio, que tiene mucho sentido. Pero muchas veces nuestros jóvenes empiezan a jugar, empiezan a perder de vista los principios bíblicos hasta el punto de que están jugando con el pecado, como les decía a los jóvenes, a los varones, y no se dan cuenta que obviamente están ellos matándose ellos solos. Entonces, precisamente lo que debemos de hacer es volver a lo que dice Génesis 1, 27 y 28. Dios creó al ser humano, lo creó a su imagen, hombre y mujer, ¿para qué? Para que se fructificaran y para que se multiplicaran. Ahora, dentro de todo esto hay consecuencias que muchas veces vemos esa tristeza de ver cómo muchos jóvenes caen en la trampa de sus deseos y pasiones y al final se destruyen por completo. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta que estaban afectando y destruyendo su vida por las decisiones que estaban tomando. Vamos a identificar rápidamente cuáles son esas consecuencias que nosotros muchas veces tenemos y que podemos llamarlas como consecuencias letales. La primera, vea, ¿cuáles son las consecuencias? Culpa y vergüenza. Cuando un noviazgo no respeta los límites, cuando un noviazgo no respeta a la otra persona y empiezan a tener relaciones coitales fuera del matrimonio o fornicación, entonces viene sobre esas personas culpa y vergüenza. Lo que decía Aileen, el detonante primero o el impacto grande se da ¿dónde? En la vida espiritual. En la vida espiritual hay culpa, no podemos muchas veces ni orar, no podemos ni siquiera ver a nuestros padres, nos avergüenza lo que pueda pasar. Bueno, y aquí todavía solo estamos hablando de la acción, no estamos hablando de las consecuencias, pero también está la baja autoestima. ¿Cuáles son las consecuencias? Obviamente, imagínense, si una señorita hace o toma la decisión de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, obviamente también apunta a que tiene una baja autoestima. La carencia de afecto y valorización y aceptación la lleva a buscar una relación íntima que le permita sentirse amada, aunque el sexo no sea la razón principal. Esto me llama la atención, fíjense. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente estamos buscando afecto de las demás personas. Una señorita escribía en un libro que el sexo no era tan bueno, pero lo que ella quería era sentir el afecto, dormir abrazada. O sea, muchas veces las señoritas o los jovencitos buscan la parte sexual porque necesitan afecto. Por eso muchas veces nosotros debemos de cultivar y el autoestima, que sea autoestima saludable, aceptarnos tal como Dios nos hizo. Eso nos va a llevar a poder tener un aspecto importante de nuestra vida. Nos va a ayudar a tener, fíjense bien, 3 componentes importantes que nos ayudan en nuestra actitud. Número 1, tener una excelente autoimagen, tener una excelente autovalorización de quiénes somos y tener autoconfianza. ¿Y cuáles son esos comportamientos observables externos? Cuando los tenemos, autocontrol, autoafirmación y autorrealización. Entonces, cuando nosotros tenemos esos 3 aspectos internos, vamos a tener como resultado una estima saludable, sana. Y no necesitamos demostrar o que nos demuestren el afecto de esa manera. 3, los embarazos. Bien decía Sara, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa dentro de la iglesia cristiana? Sale embarazada, tiene relaciones sexuales, lo quieren cubrir. Incluso la misma iglesia caemos en esa situación de pecado que queremos cubrir el embarazo. ¿Cómo? Casando a los jóvenes.
Y ese es el peor error que podemos cometer cuando no hay amor. Las estamos condenando a una vida miserable. Obviamente, cuando los jóvenes cometen este pecado, obviamente tienen que entrar en una fase de consejería donde les va a decir el pro y el contra. Hace unos años yo tuve la oportunidad de tener una consejería matrimonial con jóvenes como ustedes. Se iban a casar, me invitaron a venir a darle la consejería, me senté con los dos, empezamos la consejería, a conocernos un poco, a poder ver cuáles eran sus deseos. Era gente madura, era gente responsable. Así es que comenzamos, ya tenían fecha para su matrimonio. A la siguiente sesión solamente vino el joven y no vino la señorita. Y me dice, yo, pastor, quiero hablar con usted porque, mire, yo quiero tomar una decisión. Perfecto. Me he dado cuenta que mi novia me engañó. Santo, entonces, ¿cómo es esa cosa? Ya van a casar. Sí, me engañó. Me engañó, fue un impulso y obviamente pues yo no sé qué hacer. Yo quiero que usted me diga qué hacer. No, permíteme. O sea, yo voy a hablar contigo, quiero escuchar cuál es tu versión, quiero escuchar la versión de ella y obviamente que ustedes tomen una decisión. Tienes dos decisiones. La perdonas, la aceptas y vives con ella, decides casarte, o dos, sencillamente no la perdonas, vas a llorar por 2, 3 meses, pero obviamente tú sabes lo que vas a decidir. O sea, yo no podía ni aconsejarle a él. ¿Por qué? Porque el día de mañana él me iba a echar la culpa a mí. Y usted me dijo que me casara, que la perdonara. No, momento. ¿Cuál fue el final de la historia? Luego me llamaron los dos y me dijeron, pastor, ya no nos vamos a casar. Hemos decidido mejor seguir cada quien nuestro camino. Entonces, eso es parte de lo que muchas veces nosotros implicamos o son los disparadores de esas decisiones en relación a los embarazos. Queremos cubrir esto en una manera de casarlos cuando obviamente no podemos hacerlo de esa manera. ¿Cuál es otra decisión, otra consecuencia letal de esto? Los embarazos, también está la pornografía, la masturbación, enfermedades de transmisión sexual, que son aspectos que también dañan el autoestima de los jóvenes, ¿verdad? Estas prácticas atrapan, esclavizan y obsesionan, controlan la mente al punto que no puedes detenerte ni controlarte. La adicción a la pornografía lleva directo a una esclavitud sexual donde ya no se piensa con sensatez y te enfermas por no tener lo que hablábamos anteriormente, autocontrol. Nos daña. Otra vez, es algo que perjudica y obviamente puede también tener otra incidencia en cuanto a las realidades letales. Otro, el desequilibrio y el suicidio. Vea, de la parte espiritual donde sentimos culpa y vergüenza, también hay señoritas que han llegado hasta la decisión del suicidio. Quererse quitar la vida, porque obviamente no se sienten amadas, sienten que fallaron, y esto genera codependencia de las personas hacia ese noviazgo que es enfermizo, tóxico, y obviamente que nos va a dañar. Y finalmente tenemos también problemas de violencia, celos enfermizos que no se pueden justificar. Muchos dicen, no, es que me cela, aún fíjense, me cela en el noviazgo porque me quiere mucho. Esa es alguna de las respuestas de las señoritas o de los jóvenes. Es que me cela porque me ama. Y por eso también le pega de vez en cuando. No, tienen que ser sabios, tener la sabiduría y darse cuenta cuando esto también nos trae razones equivocadas y mentiras sobre el matrimonio. ¿Cuáles son otros problemas grandes en cuanto a la parte de la sexualidad equivocada? Miren, existen razones equivocadas sobre el matrimonio que escuchamos regularmente en este tiempo con nuestros jóvenes. Vea, por favor, número 1, ¿cuáles son esas partes equivocadas que se nos vienen para tomar malas decisiones? No es necesario casarnos, podemos estar en unión libre. Nos vamos a conocer, ¿verdad? No es necesario casarnos. Dentro de la iglesia y de la familia de la fe y de la comunidad cristiana, no podemos pensar que esa sea una alternativa para nosotros. 2, no, es que el matrimonio no es fácil. Yo veo a mis padres y la verdad es que para ser como ellos, mejor no. Tenemos un mal modelo del matrimonio. 3,
Cada uno necesita su propio espacio. Esto es lo que muchas veces los jóvenes están pensando. Cada uno necesita, yo vivo mi espacio, él vive su espacio, él es libre y obviamente. Oh, no me caso por la bruja de mi suegra, ¿verdad? Porque tengo una suegra que de verdad que cuando el Señor se inspiró a Juan en el Apocalipsis y dijo, y vi la gran bestia, pensé rápidamente en mi suegra. No, hermano, yo amo a mi suegra, de verdad, la amo mucho. Y no le vayan a decir nada, ¿verdad? Que he dicho esto aquí. Otro aspecto con razones equivocadas sobre el matrimonio es el tren me va a dejar. Entonces me da una razón por la cual tomar una decisión equívoca en cuanto al matrimonio. Finalmente, debemos saber si nos entendemos en la cama. Imaginen, muchas veces se toma una decisión equivocada sobre la sexualidad para saber si se pueden comprender en la cama. Y la más triste es, no soy virgen y no puedo revertir lo irrevertible. Wow, esto me llama en mis 28 años de ministerio a recordarme de otra anécdota. Se casaron, iban a casarse dos personas que ya estaban acompañadas, no se habían casado, miren qué interesante, no se habían casado y se convierten a Cristo, o sea, no eran cristianos, ellos se juntaron, tenían como 5 años de estar juntos, procrearon una niña de 2 años y se convierten a Cristo los dos, pero la conversión de él era más sólida que la de ella y se casaron, y decidieron aceptar a Cristo y entonces empezamos a hablar sobre matrimonio. Y me pidieron consejería. Perfecto. Entonces hablamos sobre cuál era su estado. El estado de ellos, aún convertidos en Cristo, era un estado de fornicación. Para salir de ese estado, ellos tenían que casarse. Y yo les expliqué. Pero el hombre estaba tan convertido a Cristo y amaba tanto a Cristo que me dijo, pastor, a partir de este momento yo no toco a esta mujer. Me consagro para el Señor y la voy a tocar hasta que me case. Hermano, la mujer se me quedó viendo bien seria a mí. Y yo le dije, hermano, ¿y cuándo pensás casarte? Me voy a casar en diciembre. Estábamos en septiembre. Y la hermana dijo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 3 meses. Hermano, mire, yo le dije, mira, quiero explicarte algo. O sea, tú ya recibiste a Cristo y Dios conoce tu corazón y sabes que vas a casarte. Pero es tu decisión. Eso hace ver que tu corazón está siendo purificado y que no quiere fallarle a Dios. Hermano, dicho y hecho. El hombre no tocó a la que era su mujer hasta el día del matrimonio. Él tomó una decisión, lo que decía Ramsés, puede ser un proceso, pero también hay un momento en que tú tomas la decisión. ¿Y quién te ayuda? El Espíritu Santo. ¿Estamos? El Espíritu Santo te ayuda a tomar decisiones que tú crees que no eres capaz de hacerlo. Por eso es importante que veamos que el matrimonio, hermano, es algo para toda la vida y que tiene que hacerse de la mejor manera para poder servir al Señor. Esto es real. El hombre se casó, disfrutó de su esposa y gracias a Dios por la decisión que él tomó. Quiero ya ir finalizando porque creo que ya me pasé el tiempo y quiero que vean, por favor, no nos vamos a ir a grupos pequeños porque obviamente hay que redimir el tiempo. Vean esto, amor o deseo. Sara, ¿puedes tener el privilegio de leer esto despacito? Sí, claro. Dice, amor o deseo. Alguien le preguntó a un sabio, ¿cuál es la diferencia entre desear o amar? Y el sabio contestó con esta metáfora. Cuando deseas una flor, simplemente la arrancas para usarla en tu beneficio, pero cuando amas una flor, la riegas y la proteges velando por su beneficio. Si comprendes esto, comprenderás la diferencia. Desear es tomar posesión de alguien y esperar que satisfaga tus necesidades a pesar de la terrible consecuencia de que termine marchitándose como una flor cortada. Amar es buscar el bienestar máximo de la otra persona, incluso por encima del bienestar personal. Es derramarte sobre el ser amado como agua que se derrama sobre una flor. Entonces, ¿cómo puede ser amor si no se respeta a la otra persona? ¿Cómo puede ser amor si avergüenza a la otra persona? ¿Cómo puede ser amor si destruye a la otra persona? Wow, interesante. Creo que esto es muy profundo, ¿no?
Mira que con esta metáfora tan sencilla, deseo o amor. Creo que esto nos hace pensar realmente en lo que nosotros sentimos por la otra persona. Entiendo que algunos de ustedes están acá porque quieren aprender más sobre el tema, sobre cómo preparar su camino en el noviazgo, y yo los invito a que ustedes puedan pensar en que Dios ha diseñado la sexualidad para que la disfrutemos en el marco del matrimonio, donde Dios no quiere que tú sufras por las decisiones que tomas. Cuando tú has pasado por un momento difícil en la vida, donde tomaste las decisiones equivocadas, se puede revertir eso. Se puede revertir y poder pedirle perdón a Dios y dejar de hacer lo que hasta este momento hemos hecho. Todos luchamos a diario con las decisiones y yo quiero invitarlos para que ustedes piensen en que las decisiones que van a tomar de hoy en adelante tienen que ser decisiones firmes que les permitan crecer, que les permitan obviamente desarrollarse y que puedan honrar a Dios en todo lo que ustedes hacen. Perdón que mis perritos aquí se ponen bravos cuando vienen a visitarme. Muy bien, hoy vemos hacia adelante. Es importante que establezcamos nuestro presente para ir al futuro. Por eso responda con honestidad a las siguientes preguntas que están en su manual. Número 1, ¿cómo puede resistir la tentación sexual? ¿Cómo podemos resistirlo? Ahí está dentro de su manual. La segunda pregunta es, ¿hay algo en tu vida por lo que debas responsabilizarte? Y la tercera pregunta es, ¿tienes un sueño futuro con tu novia o tu novia, tu novio o tu novia? ¿Cuál es? Realmente me gustaría que pensáramos en cuál es el deseo de nuestro corazón. Realmente cuando fui joven, estamos hablando que yo soy del siglo pasado, ya estamos a 50 años y hemos navegado por la vida y hemos también cometido muchos errores, muchos desaciertos, y la vida nos ha enseñado muchas cosas. ¿Me he equivocado? Sí. El ser humano que no se ha equivocado, entonces no es ser humano, otra vez extraterrestre, ¿verdad? Porque nos equivocamos. Pero hemos pedido perdón y hemos tratado de cambiar y enderezar el camino. Yo quiero invitarlos a que ustedes piensen en eso. Están aquí porque quieren aprender cómo ser mejores. Están aquí no precisamente para que le digan que el sexo es malo. No, hermano, esa es una gran mentira. El sexo no es malo, el sexo es bueno, buenísimo. Pero tiene que hacerse en el marco del matrimonio. Como seres humanos no vamos por ahí teniendo relaciones sexuales con medio mundo. Hay un tiempo y ese tiempo debemos de empezar a construirlo. Y qué bueno que aquí hay parejas de novios donde están juntos caminando. Pónganse límites. No caigan en tentación. Saben que una de las cosas que los pone en tentación es estar solos, en un lugar solo. Entonces, traten la manera siempre de ser sabios. Como dijo Esteban, el joven, como dice Santiago, tiene que huir. Tiene que huir. Dios les va a permitir en su momento tener ese tiempo especial de sexualidad donde lo van a disfrutar, donde lo van a vivir y donde lo van a experimentar de la mejor manera. Y donde el sexo va a ser bendecido por Dios, porque para eso mismo fue creado, para que nosotros pudiéramos disfrutar de nuestra pareja. Entonces, yo quiero sencillamente terminar esta tarde. Obviamente había diseñado esto para 2 horas, pero precisamente quiero que usted escriba en el chat para hacer una retroalimentación. ¿Qué fue lo más importante que usted aprendió de nuestra conversación de hoy? ¿Verdad? ¿Qué es lo que usted se lleva? Hoy queremos convertir cualquier deseo en amor. Hoy queremos que usted tenga la perspectiva correcta del noviazgo. Hoy queremos que usted sepa que la única manera en la que vamos a tener victoria es desde la perspectiva bíblica del matrimonio y del noviazgo. Así que, por favor, antes de irnos, escriban en el chat lo que ustedes piensan. Hay una pregunta, Ramsés. ¿Todavía estás con la pregunta? Estamos aquí. Por ejemplo, pastor, cuando
por ejemplo, una pareja, ¿no? Unos muchachos que pues ni se quieren, ni nada, ni se gustan, pero tienen relaciones sexuales, coitales, y entonces, pues queda embarazada la chica y todo eso, ¿no? Decía de que se recomendaba que se buscara ayuda o se les asesorara. Mi pregunta es, porque dijo que no, que a veces la solución es como quererlos casar, pero por ejemplo, aquí ya no solamente son ellos ni lo que también ellos quieren o desean, sino también está pues el niño que va a venir. Entonces, allí cómo se hace, porque es sano para un niño, bueno, no es sano ver a sus padres pelear, ¿verdad? Pero tanto crecer con las dos figuras, tanto la materna como la paterna, para ir definiendo en cuestiones de él, de su identidad, y para, pues, cuando él vaya a ser un adulto, pues en muchas ocasiones hay tantos problemas precisamente por las familias disfuncionales que ahorita hay. Entonces, uno puede observar eso, pero en ese sentido, ¿qué recomienda usted? O sea, ¿cómo se podría hacer algo, trabajar algo ahí? Muy importante pregunta, Rancés. Mira, he visto como pastor en las iglesias locales, he visto casos, y lo más triste, ¿sabes qué? Casos de hijos de pastores. O sea, no te estoy hablando, hermano, de cualquier joven de la iglesia, te estoy hablando de hijos de pastores, de gente que de una u otra manera cree uno que sabe o que está comprometido porque sirven en la iglesia. No podemos obligar a una persona a casarse primeramente cuando no tiene ni la edad y cuando no tiene ni siquiera la madurez suficiente. Aquí es una labor de los padres, de los pastores, de los líderes, hablar con ellos y conocer cuál es la profundidad de su madurez. Hay personas que están enamoradas y que pueden decir, ok, quiero casarme, hemos tomado la decisión, ¿verdad? Salió embarazada y yo me voy a casar. Un ejemplo, un mayor de edad de 19 años, en mi país de 18 ya eres mayor de edad, embarazó a su novia de 17 años de edad, ni siquiera podían casarse. O sea, mira qué interesante, pero vino el acompañamiento y dijeron, ok, se quieren casar, ustedes creen que están enamorados, y ellos dijeron, sí, ok, nosotros estamos enamorados, nos queremos casar y queremos formar una familia. Perfecto. Hay un acompañamiento. Ellos toman la decisión. El problema más grande se da en que en algunos lugares donde son muy cerrados o muy cuadrados, no, salió embarazada, te tenés que casar porque la sociedad, porque la iglesia, y es más, muchas veces los casan sin confesar el pecado. Es decir, se casó y cuando cuentan los meses, no sale la cuenta. Salió sietillo. O sea, nació de 7 meses y la gente, no, es sietillo. ¿Qué es sietillo? Ya llevaba 2 meses adelante. O sea, lo que te quiero decir es que muchas veces queremos cubrir el pecado. ¿Cuál es la clave? Acompañamiento. ¿Cuál es la clave? Madurez. ¿Cuál es la clave? Decisiones. Por eso no, como señoritas y como caballeros, lo mejor es esperar el tiempo. Oiga, y como dice el apóstol Pablo, si se está quemando, cásese, hombre. O sea, esa es la solución. Eso es lo más sabio. Pero también cásese con la persona correcta, con la persona que ustedes ya vieron en la charla pasada. Entiendo que ustedes vieron quién podía ser la persona correcta. El tema que hoy tocamos y vamos a tocar la próxima vez es sobre la sexualidad, el impacto que esto genera cuando no tomamos las decisiones correctas. Gracias, ahí veo algunos comentarios, ¿verdad? La sexualidad en todo su aspecto es bueno, correcto. Dios lo diseñó para eso. Dios creó la sexualidad, muy bien. Perfecto, ahí estoy viendo algunos comentarios. Escriban sus comentarios. ¿Qué es lo más importante? Y como no olviden, esta es la primera de una segunda conversación que vamos a tener en un poco tiempo. Los quiero invitar para que lean su manual, para que mediten, reflexionen y ustedes puedan pensar en lo bueno que es Dios. Dios es bueno, pero recuerden que cuando nuestras decisiones afectan la sexualidad, no solamente afectan nuestro cuerpo. Esto es importante que lo sepan. No solamente afecta a nuestro cuerpo, afecta también lo espiritual. Y eso es algo importante que vamos a ver fuertemente la próxima oportunidad que tengamos para vernos. Si tienen alguna pregunta, es tiempo. Si no, muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Que Dios me lo bendiga. Y voy a orar para que podamos tener un tiempo especial. Amén. Padre,
Gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio y la oportunidad de compartir con estos jóvenes. Te ruego que los bendigas, que bendigas sus pensamientos, sus corazones, y que los permitas tener, oh Dios, una madurez donde ellos puedan ver el matrimonio como algo maravilloso, donde van a poder disfrutar de lo que tú creaste para los seres humanos. Señor, si alguien tiene que arrepentirse de algo por haber cometido una mala decisión, perdónalo. Señor, queremos que nos ayudes a que podamos continuar adelante, confiados en que tú nos vas a dar sanidad y que tú vas a preparar la persona con la que vamos a compartir el resto de nuestra vida. Bendícenos, Señor, te lo ruego en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Tengo ya, gracias a Dios y a la misericordia de Dios, tengo 29 años de estar casado, y eso me permite poder decirles, hermano, el matrimonio no es fácil, pero se construye bajo el fundamento de Cristo. Primero como decimos en nuestro país, me rejunté, me asocié, me acompañé con mi señora, y después inmediatamente me convertí, quise casarme y empezar una nueva vida en Cristo. Los invito a ustedes para que puedan pensar en lo bueno, en la gracia de Dios y en su maravilloso plan para su vida. Que Dios me los bendiga a todos y nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias, Esteban. Qué bien, mi hermano. La verdad siempre es una bendición escuchar temas tan oportunos, vaya, en ese tiempo. Y más me gozo cuando escucho de matrimonios tan sólidos, de tantos años. Yo y mi esposa tenemos apenas 10 años de casados, y como viste, pues es complicado, ¿no? Pero es una bendición cuando te casas haciendo las cosas bien. Ahorita como estaba escuchando ahí llegó mi princesa. Escuchando los temas, y sí, es muy complicado. Por ejemplo, nosotros tuvimos un noviazgo de casi 5 años por cuestión de la universidad. Pero digo, aquí tenemos que ser muy honestos la mayoría de los hombres, o sea, porque es más común. Yo en lo personal, yo estaba desesperado por ya estar viviendo con ella y casarme. Yo ya me quería casar, yo la miraba así como bien bonita, decía, ay, no, o sea, quiero, no sé, abrazarla, darle un beso o algo. Pero a mí me tocó, fíjense, un noviazgo a la antigüita. Entonces tienen mucha ventaja los novios de ahora. Bueno, no porque sea viejo, tengo 34 años, chicos, no soy tan viejo. Pero la cuestión fue que mi suegra fue muy estricta. Yo nunca pude salir con mi esposa si no iba mi cuñado, el más chico. Tenía que ir con chaperón a donde fuera, y tenía que entregarla antes de las 11, cuando mucho, y muy a veces muy especial, de la noche a su casa. Y sin embargo, pues yo como hombre decía, ay, ¿a qué horas me voy a quedar solo? La quiero besar, le quiero agarrar la mano, alguna cosa, y algo que nunca, pues no pude vivir en mi noviazgo. Sí fue muy frustrante la parte de mí como hombre, por querer, pues la amaba, la miraba bonita, la deseaba, pero sin embargo, siempre que yo quise cruzar esa línea, a mí mi esposa, y aquí no me va a dejar mentir, me decía, ¿sabes qué, Esteban? Si vas a romper las reglas, aquí terminamos. Y yo me iba enojado a mi casa, o sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué tengo que esperar? O sea, ¿por qué? O sea, pues, hay más opciones. Pero era el momento, pues, de ira y de coraje por la situación, ¿no? Pero ella siempre me limitó en esa parte, primero por el temor de Dios que ella tenía en su vida, y segunda porque, pues, que estábamos en la universidad, no quería ella arruinar tampoco sus planes. Y ahora sí que aquí compruebo donde dice que el hombre llega hasta donde la mujer permite, ¿no? Pero al final del día tenemos, ahora sí que, 10 años casados felices, tenemos un niño de 8 años, nos esperamos 2 años para ahora sí disfrutar el tiempo de espera de tantos años de noviazgo, disfrutarnos, y es algo hermoso. Hay problemas, pero ahora sí que la sexualidad en el matrimonio es bendecida, porque no sientes esa culpa, ese remordimiento, ay, no nos vayan a descubrir, si quedas embarazada, ¿qué va a pasar? No existe nada,
simplemente gracias Dios por este momento, la verdad es algo bonito. Y bueno, no quito más el tiempo, sé que se quedaron con algo muy hermoso de parte de nuestro pastor Milton. Nos vamos a atesorar estas palabras, vamos a ponerlas en práctica y sin más ya nos vemos en 15 días, chicos. Llevamos tarea, revisen los apuntes que nuestro hermano Milton nos dejó y listo con sus preguntas para en 15 días estar todos juntos aquí. Me da mucho gusto verlos, pero recuerden que es nuestra foto para finalizar nuestra reunión. Así que si gustan prender su cámara, no están obligados, pero si gustan prender su cámara, esta es nuestra foto del recuerdo. Vamos a esperarnos a ver si las señoritas se animan, nuestra hermana Ariana, otro matrimonio bendecido. Bueno, al parecer somos todos, ¿verdad? Nadie más se animó a prender su cámara. Voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. Perfecto. Ahorita la mando al grupo la foto y que la quieren para que la vean. Listo, chicos. Bueno, estamos despedidos. Que tengan un bonito fin de semana. Dios me les bendiga mucho. Muchas gracias, pastor. Pastor, bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones. A todos. Qué gusto. Que bendigan. Cuídense. Hasta luego. Que le invito, les bendigan. Igual, varón.